Centro de Arte Moderno, que tienen este trabajo de difusión de la cultura y la literatura hispanoamericana. Y por supuesto en un cónclave tan centrado y tan especializado, digamos que imanta a todas las voces, sobre todo también a todos aquellos que cultivan y trabajan en la obra latinoamericana. Era cita obligada el paso del profesor Hans Otto Diehl, el famoso y prestigioso profesor alemán hispanista, que bueno, de verdad que es un honor que podamos compartir sus trabajos, su pensamiento, y sobre todo en el día de hoy algo tan importante, porque va a hablar de la figura de Sor Juana Inés de la Cruz, esa figura tan importante, tan diversa, tan polémica. En este caso va a hablar de ella como el primer yo latinoamericano es femenino, así se llama su conferencia. Quiero presentar, dar algunos datos del profesor Hans Otto Diehl, para aquellos que no lo conozcan y bueno, para que sepan que estamos al frente de una cátedra de la literatura hispanoamericana. Bueno, el profesor es el profesor emérito de romanística de la Universidad Humboldt de Berlín. Del 74 al 1989 fue profesor de literaturas hispanoamericanas, latinoamericanas de la Universidad Humboldt en Berlín. De 1989 al 90, profesor de la Universidad de Gotinga, República Federal de Alemania, y 3 meses profesor invitado de la Universidad de Sao Paulo. Del 2002 al 2006, profesor de la Universidad de Hamburgo. Actualmente es secretario de Filosofía y Ciencias Sociales de la Sociedad de Ciencias Leibniz de Berlín. Ha sido profesor invitado de la Universidad de La Plata, de la Universidad Veracruzana, de la Universidad de Guadalajara, la Universidad Católica de Chile, de la Universidad de Heidelberg, Alemania, la Universidad Católica de Eichstätt, Bavaria, de la Universidad Libre de Berlín y de la Universidad de La Habana. Bueno, me complace que yo soy habanera y que hace muy poco lo hemos tenido, hemos compartido su presencia y su trabajo en un coloquio Paradiso, el pensamiento de La Habana, sobre los 50 años de publicación de la novela Paradiso. Bueno, tiene publicados, entre otros, el Ideario Literario Estético de José Martí, voy a mencionar algunos nada más, Biografía Literaria de Gabriel García Márquez, Breve Historia de la Literatura Latinoamericana, entre Humboldt y Carpentier, Dante Criollo, Ensayos Euro-Latinoamericanos, Lecturas Criollas, Ensayos sobre Literatura Cubana, la editorial Arte y Literatura, y muchísimos artículos sobre literatura latinoamericana. Entre sus distinciones están Premio Casa de las Américas, un premio muy importante, en el género Ensayos en 1975, mención Premio Plural en México en 1985, la Orden Andrés Bello, primera clase en Venezuela en 94, distinción por la Cultura Nacional de Cuba del 2002 y medalla de honor del Coloquio Internacional Pensamientos en La Habana, que es la medalla conmemorativa por el centenario de José Lezama Lima, porque la obra de José Lezama Lima, digamos que es deudora de tantos trabajos y de tantos estudios del profesor. Bueno, a mí me complace haber compartido en La Habana algunos momentos tan importantes de este coloquio y bueno, hemos aprovechado esta estancia que ha coincidido y francamente me complace también que él haya aceptado que yo lo presente, que en definitiva, bueno, él es un profesor y yo me siento, bueno, muy honrada de estar a su lado y oír esta conferencia de primera mano. Los dejo con él. Gracias. Honra. Podríamos decir, ¿no? Sí. Es decir, yo me siento muy complacido también de este saludo tan cordial entre colegas latinoamericanos, cubanos, alemanes, europeos, qué sé yo. Entonces, será un placer corresponder un poco a sus deseos de dictar aquí una conferencia que podría expresar algunas novedades, porque yo sé que ustedes
tenemos un público, Raúl, el público es femenino. A pesar de tu presencia y de la mía, pero nosotros salvamos el honor del sexo masculino, mejor dicho. Bueno, pero claro, yo necesito estar de pie para poder hablar por diversas razones. La primera es que tengo la costumbre de hablar así. Sor Juana Inés de la Cruz ha sido para mí una de las grandes figuras de la literatura latinoamericana y barroca y colonial. No sé si ustedes todavía se dan cuenta, no sé qué significa colonial, hispanoamericano, barroquismo. A mi juicio es la más gran autora femenina del mundo del siglo XVI. Hay otras grandes, además hay muchísimas latinoamericanas, grandes escritoras. Y yo creo que en ningún otro continente hay tantas como en el siglo XX, por ejemplo, hasta con premios Nobel para estas mujeres, recuérdense. Pero de todos modos es la más gran autora femenina del siglo XVI y yo trataré por lo menos de probarlo. Hay que destacar en primer lugar que es de origen humilde, casi pobre, provinciana. Ha sido desde niña, sin embargo muy activa, siempre con ganas de hacer algo nuevo. Siempre tenía que ocuparse de una cosa. Eso, pensar y aprender es la motivación de estudios tempranísimos. Pedía ella, y eso ya es significativo, y lograba participar en las clases de la hermana mayor. Ella vio que la hermana estudió y eso ha sido un gran estímulo para ello. Y porque yo soy berlinés y alemán, eso me recuerda a Alejandro de Humboldt, que también vio que su hermano mayor, Guillermo Humboldt, tenía un profesor en la casa aprendiendo todas las cosas que se aprendían en aquel entonces, el idioma griego, por ejemplo, la historia griega, etc. Y él tenía ganas de participar. Y entonces este profesor y los parientes y la familia le permitió asistir y también ella podía participar en eso. Pero sentía después la soledad de estudiar como autodidacta solitaria. Nunca ha tenido la posibilidad, digo que ha sido de origen humilde, la posibilidad de hacer sus estudios como ustedes, señoras, regulares, diría yo, sino tenía, eso la ha descrito muy bien, en vez de aprender en la universidad en compañía de profesores y estudiantes. Habla yo cito, sumo trabajo no solo en carecer de maestro, sino de condiscípulos, con quienes conferir y ejercitar lo estudiado. Ustedes se dan cuenta que es su propia praxis, supongo yo, de que se habla aquí, sino de condiscípulos con quienes conferir y ejercitar, teniendo solo, es muy gracioso lo que dice ella, por maestro un libro mudo, por condiscípulo un tintero insensible. Y esa soledad le debía al gran nivel descural también entre ella y sus semejantes, cuya compañía significaba para ello a veces fastidio
y hasta molestia. En 1964, yo no utilizo cifras normalmente, pero de vez en cuando uno tiene que tener una idea, pero a los 13 años era dama de la corte virreinal y amiga predilecta de 3 virreinas sucesivas, pero su formalismo, superficialidad y antiintelectualismo, donde la mujer desempeñaba un papel decorativo dedicado al boato, epifanía, cortesía, fineza y galanteo, así escribe Urbino en su libro, la decepcionara profundamente. En el 68 ingresó en el convento, eso para vos parece extraño, de los Jerónimos, hasta su muerte, por no tener familia ni ganas de casarse. Pero en algún lugar tenía que darse, y así es. No tenía ganas de casarse, pero las compañeras del convento era para ella también una masa anónima, sin necesidades, sin mayores necesidades intelectuales. Y por eso tenía una comunicación difícil, y la comunicación es para ello un tema predilecto. Soledad y comunidad, esta dialéctica entre ambas cosas eran importantísimas. Sentía soledades sucesivas en la familia, en la corte, en el convento. Pero había en el claustro para ello muchos estorbos. Escribe, él escribe de manera muy viva, literaria. No solo de mis religiosas obligaciones, sino de aquellas cosas accesorias de una comunidad, como estar yo leyendo y antojárseles en la celda vecina, tocar y cantar. Estar yo estudiando y preparar 2 criadas a venirme a constituir juez de su pendencia. Estar yo estudiando y venir una amiga a visitarme, haciéndome muy mala obra con muy buena voluntad, donde es preciso no solo admitir el embarazo, pero quedar agradecida del perjuicio. Es una observación muy fina que a nosotros sucede muchas veces. Y eso es continuamente porque como los ratos que destino yo a mi estudio son los que sobran de lo regular de la comunidad. Aquí otra vez la comunidad. Pero ya toca un tema muy preferido entre sus momentos de ocio, que para ella no es hacer nada, sino trabajo intelectual, lecturas, ejercicios, etc. Y por eso dice, a la comunidad hasta impedía un poco su desarrollo individual, que la soledad, en cambio, dadas estas circunstancias, era la única garantía para Juana, para el desarrollo de su personalidad. Y eso entiendo yo por yo. No un egoísmo, no hombres, personas con personalidad no es una banda de egoístas, ¿no? Sino hasta al contrario. Y ella siempre pensaba mucho sobre esta dialéctica. Soledad, comunidad. El convento ofrecía, a pesar de las molestias, máxima libertad y autodeterminación femenina, hay que saber eso. Gozaba de cierto lujo. Su celda contaba de 2 pisos, con varios cuartos, una gran biblioteca opípara,
cocina y 4 criadas a su servicio. Ella, hay que saberlo, ella ganaba bastante dinero con sus poesías, porque escribía sobre todo para la iglesia, todas las canciones, los cantos, los textos y las misas. Y eso vendía a varias iglesias también del interior de México, por eso ella podía permitirse una vida bastante rica. Y en el convento podía organizar tertulias, lo que explica otra vez su espíritu muy vivo y en fin, moderno, diría yo. Tertulias con virreyes, con las virreinas, pero también los virreyes participaban, con prelados e intelectuales, como don Sigüenza y Góngora, por ejemplo, de la Universidad de México, ha sido su gran amigo. Es decir, tenía condiciones favorables a estudiar y a escribir. Ninguna otra mujer con igual condición social inferior podía dedicarse por su propia cuenta a las letras. Ha sido una excepción, tal vez hoy la regla, no sé. De ahí su gran éxito y esplendor de escritora y poeta. Cuando tomó a la edad de 18 años la resolución de ir al convento, era un acto inusual de libertad individual y autodeterminación soberana sobre su persona, gracias también al desinterés, por ejemplo, de su madre y de su padre natural. Porque normalmente el padre decidía de esas cosas. Ella lo hizo por su propia cuenta. Tenía hasta la suerte de poder arreglar su vida dentro de ciertos límites ella misma. Como cuando tuvo la decisión de aprender a leer y a escribir y de escribir poesías. Ella era verdadera hija de sus obras, podríamos decir. Tenía una inquebrantable voluntad desde pequeña. Y eso es raro para una mujer en su época. Y yo diría también que todavía en este siglo imperaba la colectividad, la vida en común, en familia, en una aldea, en la iglesia, los parroquianos, todo siempre en común. Es decir, salir de eso, individualizarse. En Europa ha sido el caso a empezar en el siglo XVI, XVII. También como ella era a la altura de su tiempo, podríamos decir. Bueno, ya lo dije, ella tenía, como decía, una aversión contra el matrimonio. No por ser lesbiana, como dicen ciertos críticos, entre ellos también dos famosos alemanes, que se han dedicado ya en los años 30 a estudiar y a traducir su obra al alemán. Ahora hay 3 diferentes traducciones de la obra, por lo menos del primero sueño en alemán. Eso es mucho, creo que tal vez en otros países no hay como Pfandel ha sido el descubridor, no sé, se sabe que él ha sido lo que ha escrito aplicando la psicoanálisis a la obra, ha sido durante el fascismo defendido. Por eso no podía publicarlo. Y solamente después de su muerte, en 1952, creo,
uno de sus colegas sobrevivientes al fascismo ha publicado esta obra. También hay que tomar en cuenta eso, a pesar de toda la crítica que hoy día podríamos dirigir a su manera de ver a Sor Juana. Bueno, ella pidió la posibilidad no de convertirse en hombre, como pretende Pfandl, sino para hacerse estudiante de ciencias. Escribe ella, al decir que había universidades y escuelas en que se estudiaban las ciencias en México, y apenas lo oí cuando empecé a matar a mi madre, con instantes e inoportunos ruegos, sobre que, mudándome el traje, me enviase a México para estudiar y cursar la universidad. Eso ha sido una razón muy sencilla, ¿no? Con pantalones uno es hombre, sin pantalones parece uno es mujer, por lo menos. Necesitaba solo las apariencias masculinas proverbiales para poder ingresar a la universidad. Bueno, ella no lo hizo por otras razones. Eso no tiene nada que ver con eso, que no podía, no empezó a estudiar, sino a pasar a la corte y después al convento. Pese a ser monja, sin amante, eso lo digo solamente de paso, escribe cantidad de poemas de amor, sin que sabemos quién era el amante, pero ella tenía también, hay que saberlo. No ha sido cosas solamente platónicas, ¿no? Sino ella tenía también sus experiencias amorosas. En un poema en que con su habitual oposición dialéctica, siempre es la dialéctica importante, escribe racionalmente los efectos irracionales del amor, a sabiendas de que el racionalismo significa la doctrina cartesiana en su tiempo, prohibido por la Inquisición. Uno no era pues permitido conocer el discurso del método, todo este racionalismo de salud, a pesar de ser, hay que decirlo, y eso es ahora una conciencia generalizada, que el cristianismo es entre todas las regiones del mundo la más racional, la que accede más a la razón del ser humano, y eso explica también su gran importancia, digo. Pero vuelvo a ella, opone mal a bien, amor a desdén, eso es también el estilo cartesiano, siento mal del mismo bien, con receloso temor, y me obliga el mismo amor tal vez a mostrar desdén. Entonces dice, no sé en qué lógica cabe, lógica, pensar lógicamente, eso ella para ella la cosa suprema a la que aspiraba en cuanto a su intelecto, a su vida intelectual, el que tal cuestión se pruebe que por él lo grave es leve y que con él lo leve es grave. También esta tergiversación, este cambio de ambos elementos de una lógica es típico para su manera de pensar y de escribir. Y el tema de la mujer como tal en la sociedad, su posición subalterna frente al hombre, la preocupa eternamente durante toda su vida en su comercio diario como en sus poemas. Y por eso cito solamente unas pocas versos
con su insistencia torturadora escribe: yo no entiendo de esas cosas, solo sé que aquí me vine porque si es que soy mujer, ninguno lo verifique. Y también sé que en latín solo a las casadas dicen uxor o mujer, y que es comido de dos la Virgen. Otros poemas repiten la misma canción de queja y protesta, siempre acerca de su problema número uno, la relación hombre-mujer y la subalternidad de la mujer. Figúrese, ¿cuánto tiempo las mujeres tenían que luchar para conseguir ahora que ellas pueden casi sin dificultad estudiar? Otros poemas repiten esta misma canción. Hombres, muy famosos, hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Ella sabía muy bien que los hombres tienen la culpa por su actitud ética, por su machismo, diríamos hoy. Y en segundo verso, si con ansia sin igual solicitáis su destén, porque queréis que obren bien, si las incitáis al mal. Su obra capital es, claro, el primer sueño, no el primer sueño, sino el primer sueño, que así tituló y compuso la madre Juana Inés de la Cruz, imitando a Góngora, como es el título oficial del poema, pero no es ha sido el título que ella le había dado, ha sido el editor, que no con desrazón, porque claro, ella ha imitado a veces un poco a Góngora, por ejemplo en sus famosos sonetos sobre sus retratos, que tal vez conozcan. Yo he escogido aquí ese retrato que no es el muy conocido, con grandes vestidos, con grandes libros en una biblioteca y con las medallas en la frente, sino eso es una más modesta. Más privada también, no es claro, no es oficial. Y yo comparo siempre las dos autorretratos. Góngora reza de su visión, de su escaldable, es polvo, es sombra, es nada. Así dice de la suerte posterior de su cuerpo. Y Juana dice de su retrato que muestra que la influencia de Góngora. Pero dice, es en tierra, en humo, en polvo, en sombra. Polvo y sombra son las mismas palabras de Góngora, pero ella lamenta la pérdida de su belleza. Lo que en Góngora es otra cosa, es la pérdida de su juventud solamente. Entonces ella es más filosófica, diría yo, que eso es muy trivial decir, que cuando uno tiene más edad, entonces pierde su juventud. A pesar de sus juegos verbales, a la Góngora es más importante el contenido de la poesía, la semántica más que la sintaxis. Quiere decir algo y no solo sumar bonitas frases estilísticamente elaboradas como el gran poeta cordobés. Su lenguaje no tiene autonomía absoluta como el de Góngora, para quien la metáfora, la metonimia, la isotopia tienen más importancia que la referencia
significan. Juana ya no es barroca, o lo es solo a lo hispanoamericano. Ligeramente, por ya pertenecer a la época de Descartes, como yo dije, de la pre-ilustración, del racionalismo, el discurso del método, por ejemplo, que apareció en el 37, a ella alude claramente en un pasaje de su obra, cuando ella dice de ella misma que ha inventado un método que sí. Y eso, el método es pensar bien y lógicamente. Otra diferencia entre ambos, Góngora es enemigo de la navegación, como ustedes saben. A él no le gustaba la navegación porque significa la conquista, el coloniaje. Góngora ha sido una persona muy enorme, pensar como español, que el coloniaje es algo malo, que significa el desprecio de otros seres humanos, etc. Por eso él dice no a la navegación. Pero ella dice sí a la navegación. No comparte esta opinión porque es mexicana y como tal se considera un producto del coloniaje hispano-europeo. No es anticolonialista ni contra la navegación. Admira muy al contrario los viajes de descubrimiento, según los ejemplos de Colón y Vespucci, menos como conquistas materiales. Eso quería ella tampoco. Piensa como Góngora, además. Sino admiraba los viajes como conquistas espirituales, como obras del espíritu humano, de conquistar el ambiente, de conquistar el mundo, pero no para determinados países, sino el mundo para el hombre, para el ser humano, eso es otra cosa. Y ella tiene y admira la curiosidad científica. Con ese sentido de conquista del mundo por el intelecto, leía mucho a un personaje que nadie conoce casi hoy, a Athanasius Kircher. Athanasius Kircher ha sido un alemán fantástico, un jesuita, profesor de matemática, arqueología, egiptólogo, musicólogo, ha escrito también una historia de la música, inventor de 1000 cosas. Y de la linterna mágica, que en su época era una cosa muy... Autor de muchas obras fantasiosas y falsas, sobre la historia de Egipto y la construcción de las pirámides en Egipto y las tecnologías más recientes. Y después de haber dicho eso, lo digo, es una maravilla y una innovación increíble de Sor Juana. Ella no tenía la predilección de las letras y de las cosas solamente espirituales. O sea, ella le gustaban más las cosas materiales del mundo. Por eso yo he traído otro retrato de ella, no sé si lo conocen. ¿Quién es? Du musst weiter ranfahren. Komm jetzt weiter ran an die Leute. Ist zu dicht, ist zu weit weg. Bring mal ran hier an die Leute.
¿Conocen? A ver, ¿puedo? Ja, sí, claro. ¿Ustedes también? Gib's weiter. Parece un hombre vestido de mujer, parece Dante, parece, no lo sé, es que no puedo, un ángel. Bueno, casi eso. Sí, Der Flügel dran, der Flügel. un arcángel. Por sus alas. Sí, pero el rostro parece el de un hombre y a mí me recuerda a la cara de Dante, a la nariz de Dante. O sea que, sí. Interesante lo que Mittlerweile die usted beiden descubre. auch beiden auch. ¿Ustedes? Vaya, Bueno, yo tengo que confesar que no es ella. no parece ella, ¿no? No, pero el ambiente es El de lo que ella, que es su sueño. deseo, Su sueño. Ella tiene este sueño de todos esos objetos materiales de los artesanos, de los obreros manuales y de los ingenieros, diríamos hoy en día. Eso es su sueño y eso es para una mujer siempre en aquel entonces, en aquel tiempo, enorme. Pero no solamente eso, sino en América. En América ella tiene eso y ahora voy a explicar quién como Miguel es. Ángel, como, bueno, aquí un poco medicina, melancolía. Sí, claro. Ya me decía Zurück. Bueno, ¿Me es, entiendes lo que quiero decir? ¿no? es- Que tiene muchos temas. Sí, que muchísimos temas. Es verdad, es No solamente los no Sí, tenemos es el verdad, tiempo para está bien. examinar pieza por pieza, pero se ve que son muchos objetos también Un animales. alfabeto diferente, un alfabeto Sí, diferente, claro. sí, Un de tiempo, El sí, tiempo, sí, el tiempo. Die Waage, wie sagt man Spanisch? Las balanzas. balanzas, Y eso, melancolía, melancolía. sí. Melancolía número 1. Falta la segunda. Muchos tipos de Falta, melancolía. no hay más. Falta parece que es el primer ejemplo de un grabado De un diagnóstico. que antes que el autor quería hacer más. Y según Octavio Paz, el sueño se llama también el primer sueño, y no hay más. ¿Cómo no hay más melancolías de Alberto Durero? Eso es de Alberto Durero en 1480 y pico. Es decir, bastante anterior a ella, pero según Octavio Paz, es una anticipación de Sor Juana. Por eso he traído para ustedes, para que conozcan esta gloriosa, fantasiosa ilustración avant la letra, diríamos, ¿no? De esto. Bueno, todo eso es extraño, todos su afán de conocimientos de ciencias naturales que tiene también de Kircher, y él lo quería tanto, este escritor y polihistoriador, que ha inventado la palabra española kircherizar. Kircherizar con Q significa pensar al modo de Kircher. ¿Cómo se escribe? Kirchnitz. K-I-R-Q-U-E-R. Bueno, ella lo conocía también a través de su amigo Sigüenza y Góngora, que conocía a su vez al filósofo francés Pierre Gassendi, etc. Y que eran admiradores también de Copérnico y Galilei. Estamos en la calle Galilei, por fortuna diría yo. Pero eso era su ambiente. Y figúrese una mujer en aquel entonces que tenía que
ir a la cocina cuando los hombres hablaban de política y así. Y ella, gracias a su soledad. No, Pero, era una mujer de renacimiento, una mujer de renacimiento adelantada a su época y como mujer, digo, mujer-hombre de renacimiento, que se decía hombre, no se decía mujer, ¿no? La mujer no. eso es el Renacimiento. Claro. Bueno, pero eso es ya el Barroco. barroco, el periodo del siglo XVII. Entonces, pero ella repite el Renacimiento en América. El Renacimiento italiano y europeo se repite en su persona. Usted tiene razón, usted está con eso. Y como mujer, digo, pero también como habitante de un país considerado atrasado. No era atrasado. Hubo algunas gentes y algunos gobernantes que mantenían en atraso a los países, pero nunca la población, nunca Sor Juana. Por eso no estaba de acuerdo con Góngora, sino como para abrir el mundo entero y los conocimientos del mundo entero. Eso significa también la parte material. Y sin ello no perdió cierto patriotismo mexicano. Por ejemplo, cuando nació el hijo del virrey Cerda, que se llamaba así, ¿no? Cerda. Ella escribió un poema, El águila mexicana. El imperial vuelo en Tiananmen. Pues ya en su alcázar real, donde yace la grandeza de gentiles Montezumas, nacen católicos cerdos. Figúrense, para ella también el patrimonio indígena era también parte de la cultura mexicana de su tiempo. O ella, para ello, sería mejor pensar también en esta herencia, digamos, cultural, porque ella escribió también poemas, como ustedes saben, en idioma azteca. Como escribió también poemas sobre los negros. Una mujer que abarcaba el mundo era eso, las distintas razas, y no solamente los europeos, etc. Bueno, con eso sigue, en este, como diría yo, en este racionalismo de su tiempo, donde habla de conceptos confusos en poemas. No era poético, y ni siquiera de poema pues, de mujer. Habla de discurrir las cosas. Discurso abstracto aparece como palabra en un poema lírico. Escala de un concepto. Los conceptos tenían, según ella, varias escalas. Doctrina, muchas veces. Doctos alimentos. 2 veces 5 categorías. Uno podría haber dicho también 10 veces, 10 categorías, claro. Pero eso es muy barroco, lo complicado. Pero eso no era la única cosa, digo, el discurso poético, sino siempre es un discurso mezcla de erudición y de filosofía, como astronomía, astrología, fisiología. Por eso, todo eso también aquí ustedes ven aquella parte, que son testigos científicos fidedignos, como
para ella cita o indirectamente cita a Ramon Lull, el gran pensador, inventor del racionalismo matemático y geométrico, podríamos decir, Tycho de Brahe, Johannes Kepler, el famoso astrónomo alemán, Athanasius Köpker, Giordano Bruno, que murió, ¿no? Que fue enseñado vivo por Galileo Galilei, lo sabía, lo conocía, sin atreverse a emplear su nombre de su verbo. Renato Cartesio Copérnico. Sus contemporáneos celebraron más su erudición que su poesía. Cuando se vanagloria ella de sus intereses espirituales, destaca el papelillo. El primer sueño, que se llama ella un papelillo, es una especie de cientificación de la poesía o de poetización de las ciencias, una de las primeras de todas las tiempos. Sor Juana ha sido tal vez una de las personas más cultas de su tiempo, en el campo también de las ciencias, pero nunca ha sido una investigadora, o solamente un poco. Al final muestro una especie de investigación de ella, pero todo su saber ha sido a mitad también mitológico, entre mitología y ciencia. Mas por la gran diferencia histórico-cultural entre el saber de aquel entonces y el de hoy, no logramos reconocer su huella en sus escritos y poemas, no siempre. No conocemos verdaderamente el pensamiento de la gente alrededor de Sor Juana y de ella misma. La persona de Juana nos está desconocida casi enteramente por su mente, que es un espejo fiel de sus lecturas, que a la vez están llenas también de algunos prejuicios de su tiempo y de los errores de los científicos de su tiempo. Eso hay que saber. Esa situación persistía sobre todo en las ciencias de la literatura también. Y hay que admitir que hasta los grandes investigadores de la obra de Juana en el pasado, no demasiado lejano, como los alemanes Fandel y Vossler y el mexicano Paz y otros, no han conocido a 100% la verdadera personalidad auténtica de la poetisa, porque no conocían su mundo, yo diría subterráneo, escondido, en el que vivía y pensaba ella y sus contemporáneos y compatriotas. Se trataba de un saber perdido hoy, que sin embargo pertenece a la historia de la cultura, también en sus errores de la filosofía y las ciencias anteriores al siglo XIX, que se desconocía y estudiaba menos que los posteriores por no concederle gran importancia para hoy. Por fortuna, este vacío o laguna se ha llenado en los últimos decenios, sobre todo gracias a los estudios postmodernistas. Hay que decirlo, yo no soy de los postmodernistas, yo soy pre-modernista todavía, ¿no? Pero, claro, los filósofos franceses, Michel Foucault y sobre todo Roland Barthes, que empezaron a publicar histórico-culturales, obras histórico-culturales con un rico trasfondo histórico de sus estudios respectivos en los años 70 y 60. Empiezan los estudios de este trasfondo del pensamiento, no de ella, sino de la época,
en aquel tiempo. Sus probables influencias podríamos derivar de esto. Finalmente, una imagen auténtica de la psicología, filosofía y cosmovisión de la generación de Sor Juana y hasta sus preferencias de lecturas. Todo eso se puede derivar ahora de una gran serie de obras. Claro que ella también hace muchas alusiones, sobre todo a la poesía barroca y a la de Góngora. Y en las mitologías griegas, en las cuales creía el propio Góngora, como si fueran verdades eternas. Por ejemplo, se escribía una historia de la humanidad en la cual aparecen como si hubieran vivido los personajes de la mitología griega. Y después los padres de la iglesia, y después los emperadores reales, hasta Luis XIV, el rey de España. Así había escrito en su época y en el siglo posterior todavía historias universales. Hay que pensar en eso. Entonces, ella también, sin conocer esa tradición mitologizante heredada, es muy difícil acercarse también a ella. Por ejemplo, cuando no tengo tiempo, ni tal vez por el momento no puedo analizarlo debidamente, cuando habla del tesado senio al superior convexo aún llegaba del orbe de la diosa que 3 veces hermosa con 3 hermosos rostros ser ostenta. Es la descripción de la noche, cuando la noche empieza y la luna con sus 3 caras aparece. Eso para ellos no es la realidad, sino es solamente una metáfora. Desde la antigüedad, la luna cuya espera por el cielo y las aves nocturnas es descrita en imágenes sacadas de las obras de Ovidio y Virgilio. Y entonces solamente así uno puede interpretar debidamente el primer sueño. Pero con interpretar no digo leer. Una lectura se puede hacer sin todo este aparato científico. Porque en general es muy inteligible lo que ella ha escrito. Pero, como dice al comienzo, sus conocimientos de ciencias naturales, pero también de cosmología y de astronomía, se utiliza cuando empieza el poema piramidal funesta. De la tierra nacida sombra. La sombra de la tierra tiene la aparición de una pirámide. Y sobre las sombras de las pirámides, los efectos y también la perspectiva. Se empezó a estudiar la perspectiva. Y entonces uno descubrió, y ella también, el infinito. Figúrese para los hombres de la Edad Media no un infinito, sino la tierra redonda era todo el universo se repetía. Y nunca ha habido este efecto de un obelisco. Pero claro, ella dice, es también de la opinión de Athanasius Kircher, y eso hay que saber también, si ella empieza con las
la descripción de las pirámides, eso significa también que ella empieza con la descripción de la vanidad. Ya he hablado de 2 sonetas sobre la vanidad, de Góngora y de Enya, pero también en este caso, Kirchner ha escrito, eso es la vanidad de los egipcios, pero en realidad querían hacer eterna su reputación, su grandeza en el mundo terrestre. Por eso construyeron las pirámides como monumentos, en fin, de la vanidad del ser humano y precisamente también de esto. Bueno, eso es una de las ostentaciones que ella define y escribe según Atanasio Kirchner otra vez. Pero en general la poesía de Juana es luz, no oscuridad. Predomina en su obra, acorde con su racionalismo católico, la agudeza y univocidad de su lenguaje poético. Existe una oposición muy fuerte entre la oscuridad descrita por ella del mundo exterior y la claridad de su propio pensamiento. A su modo de pensar corresponde muy bien la denominación, las luces. Mejor el siglo de las luces, diría yo, para su época. Efectivamente, ella preanunció la llegada no lejana de la filosofía de las luces en Hispanoamérica, y no solamente en Europa, de los filósofos del siglo XVIII. El primer sueño es un sueño entre dormir y soñar, vigilia y despertar. 200 años más tarde, el pintor español Goya alude con el título irritante y ambiguo del grabado del sueño de la razón al sueño de Descartes, que para monstruos, y también al sueño de Sor Juana, sin haberlo leído seguramente, pero eso es un paralelismo, diría yo. Sor Juana describe en su poema una guerra simbólica entre las huestes de las tinieblas contra las de las luces, hablando ya al comienzo de, cito, la tenebrosa guerra que con negros vapores le intimaba la pavorosa sombra fugitiva. Eso tiene una repetición en Goya, hay que decirlo, pero también para Goya no es una diferencia entre lo moral, sino también entre lo racional y lo irracional. Por eso dice el sueño de la razón para monstruos, por su relación como ella con la racionalidad. Entre las que, como yo dije, hablando ya al comienzo de la tenebrosa guerra, que con negros vapores le intimaba la pavorosa sombra fugitiva. Y al final dice de la aurora que se acerca. Mientras nuestro hemisferio la dorada ilustraba del sol, medalla hermosa, que con luz constructuosa de orden distributivo. Eso es importante. No puedo hablar sobre eso mucho, pero
Distribuir es también para ello una de las más grandes palabras cargadas de valor. La distribución de la tierra a los hombres, la distribución de las riquezas. Ella piensa en las riquezas, sobre todo intelectuales, pero también los materiales están distribuidos, no siempre bien distribuidos, ¿no? Hay que decirlo. Entonces, dice, a las cosas visibles distribuye sus colores y va restituyendo entera a los sentidos exteriores su operación. En estos versos aparecen dos elementos típicos de su poesía: el vocablo distributivo, que tiene a veces el sentido económico de distribución de tierras, de dinero y de riqueza, pero también distribución de los sentidos, de la percepción y percibilidad, en una especie de división de trabajo entre los diversos órganos del cuerpo humano, lo que corresponde a su concepto organísmico del ser y estar, de ser un organismo donde todo depende de todo, a la distribución de luz y tinieblas y de día y noche, que como todos los contrarios recogidos por Juana son transitorios, marcando el pasaje de un estadio al otro, de la noche al día. La descripción de esa lucha equivalía, a mi juicio, menos a la lucha entre el bien y el mal, pero a esta acostumbrada oposición, sino el saber y la ignorancia, las luces de la razón, la oscuridad de la estupidez. Así ella hace un paso hacia la secularización del pensamiento de la Edad Media, hacia la Ilustración. Palabra que contiene la raíz luz, ilustración, luz y lustración. Sor Juana emprende también un cambio sustancial en la tradicional simbología de los colores al sustituir los valores y juicios, como ya dije, por tales racionales intelectuales en conformidad con su propio pensamiento racional. La luz que describe alrededor suya al despertar, al final del conocimiento, es idéntica con la razón, que siempre la razón debe siempre estar despierta. Y que, por lo tanto, no debe dormir, o solo en las horas contadas de la noche y oscuridad, para no caer en el abismo del error o del olvido. Así reza el verso final del poema, en el cual encontramos la afirmación fiera y segura de la identidad del yo de la poeta Sor Juana Inés de la Cruz como ser humano, viviente, real, con el ficticio yo de la narradora, comprobando la magnífica coincidencia de ambos al despertar la luminosa aurora del nuevo día con el despertar de ella. La autora con la narradora. Asistimos a ese despertar lumínico de su propio yo, del primer yo hispanoamericano, porque ella se siente hispanoamericana. Esta revelación es aludida tan solo por las formas gramaticales del tiempo presente del verbo en su sola forma femenina y nada más, que alude a su despertar, a su intelecto despertado de mujer en un mundo de luz
yo cito textualmente este verso final, quedando a la luz más cierta el mundo iluminado y yo despierta. Yo despierta, no despierto. La O es decisiva en vez de la A en vez del O. Una voz femenina en vez de la masculina, lo que indica claramente la feminidad no solo de su persona, sino de su papel de autora, de su yo femenino. Aunque ella dice que los ángeles no tienen sexo y tampoco los almas. Las almas de los seres humanos no tienen sexo, pero la narradora sí tiene este sexo. Al final, la última palabra de todo el poema empieza con un adjetivo femenino que se refiere a ella, la autora. Yo encuentro eso magnífico, un gran encuentro, una gran invención poética de ella utilizar esta forma. Además de esa, pasa primero del Renacimiento al Barroco cuando escribe: de esta serie seguir mi entendimiento del método que rima. Claro, el discurso del método, donde el término método indica ya la claridad. Bueno, eso casi estoy al final de mi conferencia, pero quiero apuntar hacia una cosa en la cual ella también se adelanta de casi un medio siglo a las ciencias. Por ejemplo, al filósofo y médico francés Lamétrie. No sé si Lamétrie, médico que tenía que refugiarse en Prusia. Prusia era el único país donde uno podía estar seguro. Entonces él vivía en Potsdam y en Berlín como amigo de Federico el Grande, pero murió envenenado después de un banquete en la embajada de Francia, cerca de la puerta de Brandenburg. Bueno, este gran Lamétrie ha escrito dos famosos libros, El hombre máquina y El hombre planta. Pero Juana, mucho más consecuente todavía que este médico, llama el cuerpo humano todo entero una maquinaria. El corazón es, cito, del reloj humano vital volante. Genial, ¿no? Es Juana que dice eso. No, es el francés, es Juana la mexicana. Los pulmones son para ellos los fuelles. Y el estómago, el aparato para destilar. Una extremada y atrevida modernización, seguramente tecnológica, toda entera, holística, no solo de la antigua terminología, sino del antiguo concepto del funcionamiento de los órganos del cuerpo humano, denominado por Juana el cuerpo humano. O esta maquinaria apolínea ciencia. Pero lo apolíneo es lo reglado, no es lo dionísico, lo irregular, etc. Y el cuerpo humano es en este sentido una apolínea ciencia, que muestra también que ella sabía muy bien enganchar la mitología griega con la más reciente tecnología medicinal de aquel entonces. Bueno, sobre esto existe una gran
lista, pero nadie en realidad habla de estas cosas. Y con eso casi quiero terminar. Sí. Eso es, al final yo tengo otros en reserva, otros temas que podría continuar, pero con estas fenomenales versos finales y de esta consideración del cuerpo humano con un ojo absolutamente moderno, tecnológico, casi en conformidad con la era nuestra. Eso ya es algo tremendamente hermoso, diría yo. Y por eso yo quisiera despedirme de ustedes, que lean otra vez, tal vez con los sentidos aún más agudizados, aún más atentos. Entonces ustedes encontrarán muchas cosas interesantes que producen un pensamiento nuevo. Entonces, muchas gracias por su atención, queridas amigas. Queridas yoes femeninas. Una hora más o menos. Me parece impresionante la personalidad. Desconocía esto, yo soy médico, no soy estudiosa de la literatura hispanoamericana, ni poeta, pero me ha encantado, me ha resultado tan interesante y para la mujer quiero decir, tan impulsor del yo, efectivamente, del yo femenino. Del yo humano, vamos, del yo, porque con un nombre de mujer, ¿no? Pero del yo que me ha encantado, me ha mantenido una atención de una hora que es difícil, ¿no? Mantener la atención. Ha logrado usted, a mí por lo menos, mantener una atención maravillosa. Y me ha recordado que fue una precursora, su afán de vestirse hábito masculino o pantalones, Sí. fue imitado después en 1900 por Concepción Arenal, que es una gallega. Yo es que soy gallega y me siento muy honrada, soy mujer y gallega, y me siento halagada porque esta mujer haya tenido esa visión, ese afán de conocimiento. Por eso no concordaba con Góngora en que los viajes, porque la forma de transmitir el conocimiento, los libros de un sitio a otro, era por esa vía, no por otra, ¿no? Porque no había internet, no había... Quiero decir que es una maravilla, que me ha encantado el conocimiento que usted ha mostrado de ella, que yo desconocía francamente todo, excepto un poema que ha leído, que lo había leído. No recuerdo ahora uno de ellos, digo, pues si esto lo conozco, porque lo he leído en alguna ocasión y me ha encantado, Vuelvo a decir que es magnífico, que leeré más ahora y con la visión que usted ha dado de ella, con más razón todavía. Me ha encantado. Mucho. Es una pena que no haya más gente, pero bueno, dicen que con que haya uno de los justos, Dios quería un justo que haya, pues yo soy en este momento esa justa, porque me han entusiasmado. Y me gustaría tener su conferencia, si puedo, me gustaría tenerla. Si me puede dar, o le doy un correo, o puedo tener una tarjeta. ¿Tiene email? Entonces, sí, tengo email. Sí. Vamos podemos enviar una versión. Si es tan amable, sí, porque me ha encantado. Y Concepción Arenal se vistió también para entrar a la universidad, que no podía. Fue una legisladora, quería estudiar Derecho y no podía entrar en la universidad, Concepción Arenal. Entonces se vistió, ella lo hizo, se puso su traje de pantalones y se fue y la admitieron a la universidad y fue como estudió, por eso, si no, no podría estudiar. Entonces me ha recordado
muchas cosas posteriores y en ese siglo, en esa época. Bueno, yo no estoy seguro si no clandestinamente prestándose pantalones ella ha ido a la universidad también. Eso no se excluye, ¿no? Sí, pero bueno, todavía no hemos conseguido, yo no quiero el porcentaje de mujeres, pero todavía no hemos conseguido una introducción en la sociedad intelectual y científica como ella quería en ese momento. Todavía Ella no no, quería. porque yo recuerdo, porque en la sociedad norteamericana, que teóricamente es más adelantada, la actual presidenta de Harvard, no me acuerdo ahora el nombre, la actual presidenta de Harvard, que es ahora presidenta, se dice ella, no soy la presidenta de Harvard, no soy la directora de Harvard, sino soy el director de Harvard. El macho. El director de Harvard. Siempre el macho. Pero ha tenido que decirlo porque para estudiar en la universidad no le permitían, era de una sociedad buenísima y de dinero, pero no permitían a las mujeres entrar en Harvard, en Eton, en ninguna de las universidades un poco prestigiosas. Sí. Y entonces, pero ella después estudió, hizo todo esto y actualmente es la presidenta de Harvard. O sea que me recordó muchas cosas que todavía no hemos conseguido las mujeres. También es verdad que a veces muchas de nosotros te dejas llevar, como un profesor mío de la Facultad de Medicina de Santiago, me acuerdo que decía es que ustedes tienen que estudiar filosofía, no sé, en un sitio donde el 70% de los alumnos eran mujeres ya. Entonces, no sé, pero he tenido la suerte de tener un profesor de oftalmología que nada más llegar por la mañana, que había estado en la conferencia que venía un prestigioso médico de aquí, a la Universidad de Santiago de Compostela, donde yo estudiaba en ese momento, y venía de aquí y tengo que decirles a ustedes que no estoy en absoluto de acuerdo con las ideas del profesor, no quiero ni nominarlo porque es conocido, era conocido, el profesor Botella, que no estoy en absoluto de acuerdo, ustedes son capaces de eso y de mucho más. Entonces yo le agradezco mucho a este otro profesor que hubiera tenido tanta fe y que nos diera tanto impulso en ese momento, que no era tan fácil, porque este otro señor... Sí, yo tenía una duda, pero respecto al poema de Primer Sueño, en el momento en el que habla del anochecer, por así decirlo, o sea, planta la noche de manera que no viene el anochecer del cielo a la tierra, sino que va de la tierra al cielo. Y yo al leer el poema esto lo interpreté no como un sueño físico del cuerpo, sino más bien referido al alma. O sea, como va dirigido al saber, pues... no sé cómo explicar. La quinta especie del alma, como los tipos de alma, ¿sabes? En el momento en el que es absoluta y sea, no sé, que como mirar a través de los ojos de Dios. Bueno, sobre eso hay que discutir más. De todos modos, ustedes quieren decir, y tienen razón con eso, que la alma se disuelve del cuerpo. Claro, sí. Y vuela por el universo, digamos, y entonces ella ve la luz está claro, al fuente. el saber, sí, Claro. sí. Pero en otros lugares ella habla también de que la luz del día me ilumina y yo despierto por la luz. Es decir, la luz significa también un despertador. Porque tú no puedes retirarse, tú no puedes huir cuando habrá la luz. La luz es siempre perceptible y te obliga a ver la luz. Mientras que los otros objetos pueden escaparse. Pienso yo, pero yo creo usted podría escribir a los hombres y entonces enviarme
sí, su es verdad. opinión, ¿no? No, Sí, su sí, yo opinión. lo veía como el alcance, el saber de la misma manera que el sumo bien de Aristóteles, ¿sabes? Es decir, lo veo así en el momento en el que el alma se emancipa del cuerpo y se analiza a sí misma. Entonces ya llega un punto en el que solo ve la verdad porque ve a través de los ojos de Dios. Y al regresar, pues ya ha llevado a cabo una vida virtuosa en el momento en el que ya ve la luz. O sea, Eso es no más sé, sentido creo que- religioso, ¿no? Eso es un No, no, sentido, no, el otro no, es de no, ciencia, no, de no, conocimiento, de afán de conocimiento, de la luz. Pero es normal que yo me duermo en la noche, en la oscuridad, Claro, que despierto con la luz. con el sol, con la luz, al cual no puedo, ¿cómo se dice? Evitar. Inevitablemente. Y eso es desde hace millares de años así, que siempre la gente y los animales Plantas también. se levantan, empiezan a dormir y a despertar al otro al Y día habla del reloj siguiente. biológico también, es que hay un reloj. Es todo un ciclo, ¿no? Sí, Es una composición enorme. Profesor, yo siempre he pensado, por eso me interesa su criterio, obtenida sea el primer yo hispanoamericano femenino, pero yo también considero siempre el primero sueño como la primera muestra de un largo linaje de poesía filosófica. Muy evidente, pienso yo. Y me llama la atención porque también ella, o sea, fue capaz de esta integración, por eso de una gran cosmovisión de todo. Es un nivel de sabiduría, o sea, de saber que ella logra. Y hay algo en ese poema que es, ella que es lo que dice, bisagra engarzadora. A mí esos dos, o sea, ese versito, esas dos palabras me parece siempre como un ritornelo, un leitmotiv, como un elemento que lo va engarzando todo. O sea, ese nivel de integración cósmica que tiene ella es fabuloso. Usted tiene absolutamente razón. Gauss, el filósofo español, ha dicho que es el único poema filosófico hispánico y antes una anticipación de Goethe, Fausto. Porque Fausto es por antonomasia el poema filosófico. Y ella es es enorme, ¿no? La única tal vez. Ningún hombre de su época ha logrado eso, escribir una obra filosófica de ese alto nivel. Hay que decirlo. Yo olvidé decirlo, pero además a mí me gusta mucho más que ustedes lo digan, porque eso me muestra que cooperamos también en lograr una De su mejor... palabra